cordial bienvenida de parte de Microjuris Argentina. Muy agradecidos de que hoy estén aquí acompañándonos para escuchar, en el caso de hoy, a la doctora Mariana Rey Galindo, que nos va a estar hablando sobre el régimen patrimonial de las uniones matrimoniales y convivenciales. El entrevistador será Ezequiel Puc, que es abogado, notario, director de la revista de la Niñez, Familia y Violencia de Género de Editorial Microjuris. La entrevistada es abogada, PhD en Derechos Humanos, postdoctorada en Ciencias Sociales, Infancia y Juventud, docente de grado y posgrado, titular del Juzgado de Familia y Sucesiones, única nominación del Centro Judicial Monteros, provincia de Tucumán. Doctora Rey Galindo, bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y por compartir este espacio, así que, y a las personas que están acá, también disponiendo de su tiempo, Zoom y demás, bueno, llega el momento en el año que uno está como saturado de estas actividades y ya propias de fin de año casi, así que les agradezco inmensamente la disponibilidad para poder encontrarnos, charlar, bueno, sobre los temas que a nosotros nos interesen. Muchísimas gracias. Bueno, el tema ha suscitado bastante interés, se ve que hay mucha casuística dando vuelta con estos dos grandes temas, ¿no? Así que bueno, Ezequiel ha pensado algunas preguntas que seguramente se van a enriquecer con sugerencias o consultas que van a venir de parte del público, tanto del Zoom como también nos están siguiendo a través del Facebook Live, así que invitamos a todos a realizarlas a través del chat, y bueno, terminada la entrevista, la idea es empezar a ver qué es lo que consultan, tratando de que sean consultas generales y no tan específicas, porque a veces uno desconoce la totalidad del caso, ¿no? que la gente consulta. Seguro. Entonces por una cuestión organizativa lo aclaro de entrada. Muy bien, yo me voy a silenciar, los dejo con la entrevista. Gracias. Ezequiel, bienvenido también. Bueno, Irene, muchas gracias. Agradecerle inmensamente a Mariana por su disponibilidad, por haber aceptado nuestra invitación en un tema tan importante para el derecho de las familias. Así que, si le parece, doctora Rey Galindo, comenzamos con la primera pregunta. Claro. Bueno, la primera pregunta que tenemos para hacerle a usted es una pregunta general, y es respecto a qué se entiende por régimen patrimonial matrimonial. Bueno, los conceptos están en diversas bibliografías, pero podemos sintetizarlos o hacerlo más concreto y decir que es las relaciones de orden patrimonial, o efectos de orden patrimonial que se genera entre dos personas como consecuencia del matrimonio, ¿sí? Como acto jurídico. Entonces, así como hay efectos personales, también tenemos nosotros legislado y regulado en nuestro Código Civil todo lo que se refiere a las relaciones patrimoniales. Por eso se llaman los efectos patrimoniales. Efectos que se dan entre sí, que es un efecto interno, que es la relación que se genera entre los miembros de la pareja, como consecuencia del divorcio, del matrimonio, y también estos efectos a terceros, esa es la relación externa. Entonces todo este régimen patrimonial incumbe eso, relación interna y externa de los cónyuges en las cuestiones patrimoniales. Perfecto, doctora. Y la segunda pregunta que teníamos pensado para hacerle a usted es muy similar, pero es en relación a las uniones convivenciales. Puntualmente, ¿en qué consiste el régimen patrimonial en las uniones convivenciales? También tenemos situaciones o efectos en las personas que conviven y que no están unidas en matrimonio. Nosotros tenemos que sabemos o partimos de la base que nuestra legislación se apoya en lo que es la autonomía de la voluntad para la conformación de la familia, ¿sí? Entonces, la unión convivencial es otra de las formas familiares contempladas y amparadas, por supuesto actualmente con un régimen o con una normativa diferenciada, ni mejor ni peor, ni más acotada ni más larga, sino simplemente diferenciada de lo que es el matrimonio, y aquí también se generan relaciones entre los miembros
en los convivientes, quienes conforman esta convivencia, y puede ser interna y externa. La diferencia es que no tenemos regulación como la tiene para el matrimonio. Y acá es algo interesante, porque en las uniones convivenciales es donde se despliega esto de la autonomía de la voluntad en su máxima expresión. Para el matrimonio tenemos dos regímenes contemplados, ustedes saben, es el régimen de la comunidad de bienes o la de separación, y nada más, ¿no? Es como un régimen, como menú a la carta, pero con dos menús y nada más que eso. En cambio, en las uniones convivenciales, esta autonomía tiene tal despliegue que puede haber, y si se pacta, no tenemos nosotros todavía la cultura del pacto, pero está la posibilidad de regular estas relaciones durante la convivencia o para el cese en la manera que ellos prefieran y crean más convenientes. Entonces puede haber tantos pactos como uniones convivenciales existan. Entonces, si volvemos a esta pregunta, ¿existe un régimen patrimonial para las uniones convivenciales? No. No regulado, tan sistematizado como lo hay para el matrimonio, ¿sí? Que hay un régimen patrimonial del matrimonio. En las uniones convivenciales no, lo que no quiere decir que no lo haya o que no se lo pueda diseñar. Se sugiere siempre a los colegas recomendar, asesorar a las personas que van a emprender este tipo de familia o que tienen pensado, sugerir hacer pactos con independencia o no de la inscripción, pero pactos que prevean las relaciones estas durante la vigencia y mucho más para el cese de la convivencia. Recién en su respuesta habló de los pactos y vemos que estos pactos no están o no se dan con frecuencia en las relaciones familiares. ¿A qué se debe, a qué le atribuye usted que no se da esta cuestión? Solamente porque no hay una cultura del pacto, tampoco hay una cultura de testar. Fíjate vos que sería también más organizado. En otros países, pactar o testar es algo más común, es una práctica cotidiana. Incluso en México, hago acá una acotación al margen, yo tengo una colega, amiga, que vive allí, y septiembre tiene las promos en las notarías, las promociones para hacer los testamentos y los pactos de convivencia. Entonces, es algo que está como más aceptado. Los abogados están acostumbrados a asesorar en ese sentido, y me parece que acá no tenemos esa cultura de pactar, ni para después de la muerte. Me atrevo a pensar que es como difícil tener que hacer disposiciones de esta naturaleza, pero una cuestión cultural nada más. Y en la convivencia era algo considerado como de segunda categoría. El matrimonio siempre ha tenido como una preferencia en la opción familiar, y también una cuestión de origen o de cultura legislativa nuestra, ¿no? Hasta no hace mucho tiempo la única familia amparada por la ley era la familia matrimonial. Llevamos casi 6 años, 5 años, 6, un poquito más, del Código Civil y Comercial. Entonces también tenemos que transitar esto de poder visibilizar que hay otra forma de familia que no son ni mejores ni peores, ni de primera ni de segunda, ¿no? Esto del concubino, la pareja, en el entendimiento que el matrimonio es una familia de jerarquía legislativa y social diferente. Solamente creo que es por eso. Coincido plenamente, doctora. Le comento que que los asistentes son de todo el país. Ahí estoy viendo, sí. Nos mandan saludos de Salta, nos mandan saludos de Catamarca, nos mandan saludos de Misiones. Aprovechamos para comentarle a los asistentes que también pueden hacer preguntas. Sí, por supuesto, por supuesto. Doctora, un abrazo al país, entonces. Bueno, doctora, muchas gracias. Neuquén, acá está. Bien. Neuquén también, sí, bastante federal. Doctora, la tercera pregunta que tenemos para hacerle a usted es: desde la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, han aumentado los regímenes de separación de bienes en las uniones matrimoniales. ¿Cuánto ha tenido que ver con ello las nuevas autonomías adquiridas por las mujeres?
En realidad la autonomía, no sé si de las mujeres, ¿no? La autonomía, yo acotaría acá. Sí hay, incluso como nosotros tenemos foros especializados, entiendo que en la mayoría del país también, salvo algunas localidades que tienen que el fuero de familia está junto con otros, pero en su gran mayoría tenemos foros especializados, y las uniones convivenciales forman parte, digamos, de las competencias nuestras, lo que es el cese, ¿no? Y algunas cuestiones derivadas de ella. De hecho, hay otras herramientas para tramitar todos los procesos que tienen que ver con el cese de la convivencia o algunas circunstancias, violencia, alimentos y demás que vienen de la mano durante la convivencia. Me parece que la cuestión de la autonomía, no digo que es solamente por la mujer, es verdad que la mujer viene ocupando otros roles en la comunidad y en la sociedad, hay otros lugares, pero también es cierto que las uniones convivenciales no tan solo están conformadas por hombre y mujer, entonces sí es necesario tener en cuenta que hay uniones convivenciales de personas del mismo sexo que también tienen las iguales dificultades o similares dificultades, me refiero a que violencia, están atravesadas por circunstancias de violencia, están atravesadas por circunstancias de salud, ¿no? Entonces todo lo derivado de salud y cómo un conviviente tiene que echar mano a la legislación que no es tan solo del orden de familia para poder tener los beneficios. Y al momento del cese de la convivencia, obviamente, se ven involucrados en el impacto que este cese tiene en algunas circunstancias de particular o en todas las circunstancias que tengan que ver con la organización financiera. Hay casos en donde son dos hombres, por ejemplo, ¿no? Que son, además de ser convivientes y de haber tenido un proyecto de vida en común, comparten sociedades o unidades comerciales en donde también se van involucrados, o el cese de esa convivencia impacta en las cuestiones económicas o en los giros de estas unidades comerciales. Entonces, insisto, Ezequiel, la mujer viene ocupando algunos lugares en la sociedad, en la comunidad, que antes no lo tenía. Por una cuestión también histórica, tenemos que recordar que la mujer era una incapaz de derecho tiempo atrás en la legislación de Vélez, entonces todo eso ha sido remontado. Actualmente, en las cuestiones de impactos en cese de la convivencia, no creo que solamente sea por eso, sino puntualmente por la autonomía de la voluntad de aquellos que eligieron, aquellos mujeres y varones que eligieron vivir así, bueno, y nos traen a la justicia a resolver los problemas, como ocurre con el matrimonio, y las consecuencias derivadas de ese cese o de esa ruptura del proyecto de vida en común. Tal cual, doctora, clarísimo la respuesta. Ahí justo Andrea Campos nos comenta, nos dice, yo vivo en Catamarca, el fuero múltiple, civil, comercial y de familia, un poquito lo que usted nos comentaba recién, hace un ratito. Bueno, la pregunta número 4 que tenemos pensada para usted es respecto a qué tipo de material probatorio resulta eficaz o conducente para comprobar movimientos, traspaso de bienes, fusiones de empresas familiares o venta de acciones de sociedades familiares de un cónyuge a otro con fines de aprovechamiento económico de uno de ellos en detrimento del otro. Los medios probatorios todos. Acá tenemos que todo lo que sean conducentes, ¿no? Es una pregunta más pensada para el abogado litigante, capaz. Claro, todo lo que sea conducente, pero entiendo lo que va, porque yo también he sido abogada litigante, yo en el Poder Judicial, y esto como para que contarle a los colegas, no hace mucho que estoy, solamente 10 años, ya tengo 54, entonces hasta gran parte de mi vida he litigado y de juez llevo solamente 5. Entonces, sí sé a lo que se refieren, porque uno de los problemas más serios que nos ocurre de un lado y del otro, esto se planteaba cuando yo era litigante y lo veo ahora también la dificultad,
es cuando, junto con el régimen patrimonial del matrimonio, tenemos sociedades comerciales en el medio. Entonces, esa sociedad comercial es un tercero. Quizás ambos cónyuges formen parte de esta persona jurídica, o uno de ellos forme parte. Pero no podemos olvidarnos que no nos incumbe, no podemos involucrarnos en esa otra persona jurídica, me refiero en esa sociedad, y entorpecer su giro normal. Entonces, sí es muy complejo, con lo cual todos los medios probatorios que sirvan y sean conducentes para probar esto que me decías recién, sean bienvenidos. También es válido recordar que hay un principio general, y lo tenemos ahora con el Código Civil y Comercial, entre uno de los articulados, que prueba el que mejor condición está, con lo cual está la carga dinámica de la prueba también, ¿no? Entonces, muchas veces al que no forma parte de esa sociedad, les resulta no imposible, pero sí muy difícil la prueba, porque no tiene acceso a los papeles, porque las reinversiones no constan, porque los balances no están, no son puestos a disposición. Entonces, bueno, nos tenemos que ingeniar. Me ha ocurrido esta situación, y la verdad que son trámites bastante engorrosos, pero existen los medios, y creo que hay que ser creativos en esto y pedirle al juzgado, porque en las cuestiones patrimoniales, recuerden, no está ahora con este Código Civil y Comercial, nosotros no tenemos oficiosidad. No ocurre lo mismo con otras circunstancias donde el juez tiene otro margen, digamos, para de oficio pedir pruebas, pero en las cuestiones patrimoniales no es así. Entonces sí podríamos pedir lo que entendamos conveniente, e incluso pedirle al juez que active las pruebas, pero siempre pido de parte, de aquel que esté en mejores condiciones de probar, ¿no? Que puede ser uno de los socios. Pero en sí, todos los medios probatorios son válidos. Sí, dependerá también de qué es lo que se intenta probar, ¿no? Si es el aporte, si dentro de esos aportes están los bienes de la comunidad, si existen reinversiones. Muchas veces esa sociedad empieza a generar pérdidas, si es que el otro cónyuge, el que no fuera parte de la sociedad, ocupa un cargo gerencial o no, si hay acciones, qué tipo de acciones, si hay reinversión de esas acciones. Entonces aquí también juega y mucho las cuestiones del derecho comercial, ¿no? Y los principios del derecho comercial. Entonces, sí es válido hacer como una conjunción, una convergencia entre lo que es las cuestiones del derecho de familia, valiéndonos de las reglas del derecho comercial. Con las pruebas, como te digo, los medios probatorios, todos, siempre que sean conducentes. Y también hay que decir, y esto quienes litigamos sabemos, que al menos cuanto yo lo hacía, que hay pruebas que son bastante onerosas, por ahí con peritos y demás, y ahí a las partes hay que avisarles, ¿no? Que todo esto sale del bolsillo de ellos, y los plazos. Entonces también tener en cuenta, acá Tucumán, por ejemplo, no tiene código procesal adecuado de familia. Nosotros seguimos rigiéndonos con un código viejísimo, que es civil y comercial, un residual. Entonces nos manejamos con un proceso de conocimiento común que se aplicaba a todo. Entonces también sugerir que esto, ¿no? de acuerdo al código que tenga cada uno, los plazos, porque están los vencimientos de plazos, ¿no? Las pericias que se llevan a cabo. Bueno. Perfecto. Clarísimo, doctora. Clarísima la respuesta. La pregunta número 5 que formulamos, que le hacemos ahora a usted, es la siguiente. En muchas oportunidades, al momento de la disolución del régimen patrimonial del matrimonio, los progenitores quieren utilizar a los hijos. Supongamos, en este caso el ejemplo que le voy a dar, un adolescente con grado de madurez comprobable,
como testigo de ciertas acciones o actos producidos por uno de los cónyuges en detrimento del otro. Sobre el punto, las preguntas puntuales son estas. ¿Debe escucharse la opinión del niño o niña? ¿Cuánto influye su opinión? Dicha opinión puede estar viciada de influencias por parte de uno de los progenitores. Respecto a su escucha, ¿no sería una especie de revictimización por la violencia indirecta sufrida por los conflictos suscitados entre sus progenitores? Yo no creo que sea necesaria en ese punto, si tomamos el parámetro del artículo 12, la escucha, ¿no?, como un acto obligatorio para el Estado, siempre y cuando sus intereses, dice la norma, estuviesen ventilados. En las cuestiones patrimoniales no son los intereses de ellos los que se ventila, con lo cual no es una prueba conducente, ¿no? No es una testimonial conducente, porque no son sus intereses, ¿sí? Hay obligación de escuchar a los hijos, ¿no?, menores de edad, si se quiere, cuando los intereses de ellos estuvieran involucrados. Ahora, hay que ver si es que es una persona mayor de edad y, por ejemplo, vamos a poner una hipótesis, que forme parte de una sociedad comercial y ese hijo es hijo o hija, forma parte de un directorio y demás. Bueno, no sé si como por eso le puse el ejemplo con un adolescente. Claro, si es adolescente, y a ver, vamos a considerar adolescente menor de edad, no son sus intereses los que se ventilan, no tengo por qué convocarlo al tenor de la escucha, ¿se entiende? Sí. Y los hijos no son testigos, o sea, no podría estar puesto en carácter de testigo. Sí creo, respondiendo a la última parte, al menos esa es mi opinión, ¿no? Yo no lo tomaría como una prueba conducente, me parecería, utilizaría el artículo 4 ahí de la convención, que es el máximo de los esfuerzos posibles para garantizar sus derechos. Me parece que yo, pues, le diría no es conducente, no se ventilan los intereses propios de ese niño o ese adolescente, entonces no sirven a los fines de resolver cuestiones patrimoniales en la pareja. No lo convocaría. Eso. Perfecto, clarísimo. Sí me parece que sería perdón, la última, sí. Esto te quería contestar, Ezequiel, que sí a mi juicio, pero esto me hago cargo yo, a mi juicio, entiendo que sí podría generar una situación de revictimización en las cuestiones de los fracasos o en el proyecto de vida, y en estas contiendas que tienen que ver con adultos y no propiamente de ellos. Sí me parece que podría estar puesto ahí en una tensión innecesaria, y entrampado, esa persona, ese hijo o hija, entrampado en una discusión que es ajena a sus propios intereses. Clarísimo, coincido plenamente en la respuesta. La pregunta número 6 es la siguiente. En la liquidación de las uniones convivenciales se suele invocar o mencionar la expresión comunidad de intereses. A veces leemos la expresión comunidad de intereses en algunos expedientes. Ante ello, ¿cuál sería la diferencia, si es que la hay, entre comunidad de intereses y comunidad de bienes? Sí, a ver si hay diferencias. Si es que la existe. Sí, a ver, vamos desde el marco teórico. Sí. Cuando como la unión convivencial no tiene previsto un régimen patrimonial específico, porque está esta cuestión del pacto, la libertad del pacto, o no, de no hacerlo, puede estar con pacto y no inscripto, puede haber unión convivencial inscripta y con pacto inscripto, pero bueno, las uniones convivenciales pueden no estar inscriptas y no tener pactos, ¿sí? Sí. Entonces esto no tiene previsto, el código no prevé un régimen patrimonial para las uniones convivenciales. Entonces, al momento del cese de las uniones y tener que resolver o dirimir cuestiones que tienen que ver en las relaciones patrimoniales entre sí con terceros, suele usarse, de acuerdo a cómo esté planteado y a los medios probatorios que presente, que también la amplitud probatoria, la libertad probatoria
por excelencia, suele utilizarse la expresión esta de la comunidad de intereses, porque se entiende que con o sin vínculo matrimonial, me refiero al acto constitutivo del matrimonio, y todo lo que implica, todas las consecuencias jurídicas que tiene el acto matrimonial, las uniones convivenciales no las tienen. La inscripción, dejamos aclarado y hacemos un paréntesis, la inscripción es solamente a los fines probatorios, no tiene un alcance constitutivo, solamente es declarativo. Entonces, partiendo desde allí, cuando se produce el cese y hay que dirimir algunas cuestiones, suele emplearse o suele traerse esta expresión de la comunidad de intereses referidas a los esfuerzos en común que ha hecho esa pareja para obtener los bienes o para formar la masa de bienes o el patrimonio al que quisieran traer a juzgamiento y para que se adjudique o se otorgue derechos sobre ellos, ¿sí? No se puede calificar, muchas veces se pone en nombre de uno de ellos los bienes, aparece en nombre de uno de ellos, con lo cual tendremos que partir de la base que le pertenece a él o a ella, a quien figura como titular. Pero puede ser que en el origen de todo eso no haya sido así. Entonces, la jurisprudencia, esto viene del derecho español sobre todo, trae este principio de la comunidad de intereses, haciendo alusión a que hay más un esfuerzo en común, por eso es de intereses, que una cuestión netamente económica o patrimonial, ¿sí? No hay una comunidad de ganancia, una comunidad de bienes, porque muchas veces no hay comunidad, no hay un 50%, no aparece o no hay una presunción como existe en el matrimonio, con lo cual esa presunción puede ser desvirtuada después. Entonces, los jueces o las partes acuden a este principio general. A partir de ahí, prueba el que en mejores condiciones está, por supuesto, de decir a quién le pertenece o no. A veces las cosas no son tan claras, y pongo un ejemplo. Ambos trabajan en una empresa, uno aparece como dueño de la empresa y el otro un empleado, es un empleado. Pero en realidad los papeles figuran así por cuestiones de AFIP, por cuestiones tributarias, más que nunca en estos últimos tiempos y los impactos económicos que hemos tenido en el país, con lo cual también los contadores hacen ciertas sugerencias por las cuestiones que tienen que ver con gravámenes, con cargas sociales y demás. Entonces uno de ellos aparece siendo empleado, ¿no? Sí. Y el otro titular de la empresa. Pero en realidad ambos viven, o el grupo familiar vive del producido de esa unidad. Entonces sería injusto, ¿no?, que solamente quede esta unidad comercial, no me ha tocado a mí, pero sí existen fallos, en los que quede todo a nombre de uno de ellos y el otro incluso pueda ser despedido, ¿no? Entonces, no solamente no tiene derecho a todo ese esfuerzo que se hizo durante este proyecto de vida en común, sino que podría ser despedido, no sé, con causa. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, la jurisprudencia y los fallos, hay muchos fallos muy interesantes en donde sí se aplica este principio de la comunidad de intereses para diferenciarlo de lo que es la comunidad económica o la comunidad de bienes. En este caso de la empresa, el bien sería, si tuviésemos que aplicar solamente como un bien, calificarlo como propio ganancial, si comparáramos con el matrimonio, que es una comparación odiosa, pero no tenemos otro instituto como compararlo, tendría que ser de naturaleza de la persona en quien figura su inscripción. Entonces, se hace un esfuerzo bastante importante desde la interpretación al momento de juzgar, pero esto tiene que venir de la mano de los aportes en prueba que hagan los colegas. Clarísimo, clarísimo, doctora. Justo aprovecho leyendo el chat y veo una pregunta de un colega, sí. Basto Julio, nos dice:
Hablando de Catamarca, también soy catamarqueño, tenemos un territorio muy amplio en el cual se hace difícil llegar a toda la población y en las zonas más alejadas casi sin contacto con la jurisdiccionalidad. Es La tremendo, sí. persona tiene otro modo de vida y relación, ¿cómo entiende usted que se podría llegar a ellos? ¿Cómo entiende usted, pregunta, que se podría llegar a ellos para ponerles en conocimiento de la normativa que rige la materia? Se presentó, dice, un caso en que una persona que era masculina tenía en forma de semicírculo a su alrededor la casa de sus mujeres convivientes, ya sea una promiscuidad total. Sin embargo, a la muerte del jefe, digamos, se presentaron a solicitar la división de los bienes. Muy raro, pero muy real, nos aporta acá el colega. Sí, a ver, otra vez, ¿a dónde está? Si quiere lo charlamos, no tengo problema. Puede prender la cámara Bastos, si quiere. Ahí está Julio, ¿cómo le va? Esperen que los tengo a todos silenciados, como yo soy la mala de la película. Sí, pero vamos a ver si, igual le explicó bastante el caso, Sí. Sí, lo entiendo porque, a ver, hay lugares en donde el acceso a justicia, la verdad que es una expresión de anhelo por una cuestión geográfica. Conozco, somos vecinos, con Julio somos vecinos provincial, y mi jurisdicción, por ejemplo, llega hasta la provincia de Catamarca, y es zona de montañas donde muchas veces las culturas son otras, las creencias incluso en derechos son otras. Muchas veces la gente cree que por haber pasado 20, 25, 10 años, no importa, de cantidad de vida junto en pareja, tienen como una suerte de adquisición, prescripción adquisitiva de derechos matrimoniales que no lo son. Pero también viene esto, ¿no?, de alguna legislación previa al Código Civil y Comercial, la legislación previsional, la legislación laboral y algunas otras locaciones aisladas, digo, donde sí se preveía algunos efectos para las uniones convivenciales y ponían plazos, después de 5, después de 2, ¿no? Entonces, por ahí también está esto de no estar bien informado en derecho y creer que tienen más derechos de lo que realmente son, o que son solamente esos derechos y no otros. En lo que dice Julio, a ver, compartir bienes, Julio, va a ser, si para una convivientes, digamos, de 2 personas, es complejo, imagínate de 3, ¿no? Ahora, existen en el contorno americano, ¿existen convivencias de más de 2 personas? Sí, Colombia tiene, y no recuerdo en este momento, uno de los estados de Estados Unidos tienen lo que se llaman las triejas. Reguladas me refiero, ¿no? Y Colombia lo hizo por jurisprudencia, en donde había pactos en el medio. Hasta acá nosotros tenemos tanto el matrimonio como la unión convivencial de carácter monogámico. Ahora, eso es la ley. En la cultura, ¿puede haber parejas constituidas desde otro lugar, conviviente? Sí, así como hay matrimonio sucesivo, bígamos, ¿no? Porque también la ley habla en cuanto a la unión matrimonial de las bigamias. En las uniones convivenciales, no me tocó nunca resolver, pero sí leer estas otras cuestiones que ocurrieron en estos 2 países, como les digo, de las triejas. Es complejo, es muy complejo, porque los medios probatorios tendrías que decir, bueno, ¿cómo convivieron? No, dudo que estén inscriptas, dudo que haya pactos, pero bueno, tendrá que ser de creatividad del abogado en decir, bueno, a quién le pertenecía o no, porque ahí sí es más engorroso, primero decir que eran 3, ¿no? Probar que se trataba no de una de pareja, sino una trieja, 1, 2, y que eso estaba consensuado. Esa es otra, no sé, Julio, si será así o no por los datos que vos me das, pero estaba consensuado que fueran 3 y no 2. De ser así,
¿no? En la innovación de esta plataforma fáctica. De ser así, ¿cómo era el desenvolvimiento de la vida de estas personas? Me refiero en las cuestiones patrimoniales y los efectos que tenían entre sí para terceros. Y cómo hicieron para, o mínimamente, cuáles han sido los elementos que se han tenido en cuenta para conformar el patrimonio. Es muy difícil. Ahora, no son los únicos modelos familiares. El Código Civil y Comercial contempla los modelos familiares diferentes, y la trieja no es algo, en la Argentina no se ha dado todavía, cuanto menos no conozco, si alguien lo sabe lo podemos compartir, no conozco que haya registro de separaciones en este carácter, sí de bígamos, pero porque así está puesto, sí de bígamos. Bueno, eso, me parece que sería muy complejo, pero si están los medios para probarlo. Es un tema para pensar y repensar, ¿no? Y te diría que sí, y no, tampoco escandalizarnos, no, porque no es que sea, o sea, pensarlo desde el aspecto jurídico, y las cuestiones patrimoniales es una de las cuestiones que se avecinan en esto. En Colombia, y en el caso era de, no las cuestiones patrimoniales, sino de las cuestiones previsionales, había un pactos entre ellos firmados por escritura pública, y a quien se le dejaba el seguro de vida, y el ascendiente de la persona fallecida pretendía percibir los beneficios que para nosotros sería el ANSES, bueno, los beneficios del Estado como consecuencia de la muerte, y él había dejado asignado, y habían contratado y asignado a quien le correspondía. Bastante interesante, porque tiene que ver con estas cuestiones patrimoniales, y a su vez cómo se habían instituido herederos entre los tres. Eso es en Colombia. En lo que tiene que ver en este otro estado, que prometo buscarlo, a cómo se llama, y la ley, que sí está permitida la trieja en la unión convivencial, no en el matrimonio, también tiene previsto esto de los pactos, justamente para evitar o para prever las consecuencias patrimoniales. Va a ser para una futura charla que se pueda dar seguramente. ¿Sí? Bueno, doctora, pasamos a la pregunta 7. Por suerte, los asistentes seguimos teniendo 51 personas presentes, así Muchas que gracias. venimos Muchas muy bien. Bueno, la pregunta 7 es: al momento de la partición de bienes en las uniones matrimoniales, ¿es posible aplicar la perspectiva de género en favor del varón encargado de asumir las tareas del hogar y del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, o solamente dicha perspectiva se aplica en favor de la mujer? No, la perspectiva de género es, a ver, suele confundirse, ¿no? Género con mujer, y se asocia. Y suele confundirse, sí, y suele confundirse incluso con violencia, con lo que es en materia de violencia. Ayer Dora Barranco justamente nos explicaba la distinción claramente entre violencia de género y violencia contra las mujeres. Correcto, entonces no tengo más aparte semejante, maestra, un placer. Bueno, entonces si ya están frescos en esto, digamos, en estos conceptos, y para los que no han estado en esa charla, una cosa es la cuestión de género, pero el género tomado, ¿no?, como el género humano, y sí tenemos dentro de los géneros, tenemos nuestras diferencias. Y por supuesto que podemos tomarlo no digo solamente para la mujer, y aquí sí omito las cuestiones que tienen que ver violencia contra la mujer. En la liquidación, disolución y liquidación del régimen patrimonial del matrimonio, por supuesto que puedo aplicar la perspectiva de género, siempre y no exclusivamente cuando se trata de una mujer, porque tengo matrimonios constituidos por personas del mismo género, con lo cual puedo tener un matrimonio constituido por dos mujeres, ¿sí? Entonces, ¿aplica esta mirada? Sí, depende de quién está empoderada, qué roles cumplen. Ambas pueden estar cumpliendo roles similares o no, con lo cual, de hecho sí, la pregunta es, ¿se puede aplicar? Por supuesto, y debe aplicarse, no es que se puede. Debemos tener perspectiva, porque es una herramienta para juzgar y para dictar una sentencia. Ahora, ¿es exclusivamente para la mujer? No.
Puede haber matrimonios constituidos por 2 mujeres o por 2 hombres y roles asignados o algún tipo de función asignada, y por supuesto que tenemos que tener en miras todo esto, ¿sí? Lo dicen en los artículos que vienen, que es como una guía para saber a quién asignar la vivienda, y bueno, otras cuestiones en la que tenemos que saber quién es el que cumple el rol de cuidador de los hijos, a quienes se le asignó eventualmente el cuidado personal. No siempre es la mujer, ¿no? No siempre es la mujer. Y me parece sí muy importante. Hoy, sin ir más lejos, hoy se publicó, no sé si tiene la fecha de hoy la sentencia, entendería que no, pero lo compartió la doctora Mónica Parelo, que es una jueza cordobesa. Sí, Alimentos sí, post-divorcio, lo tiene, bueno, alimentos post-divorcio en una pareja de hombres, y ella concede este alimento, también aplicando, ¿no?, la perspectiva de género, mejor dicho, la perspectiva en vulnerabilidades, ¿sí? el del hombre jubilado, dice usted. El hombre jubilado, el médico, sí. Sí, Es bastante interesante, porque ahí sí sí. hay un despliegue para decir, oiga, es una cuestión de equidad, una cuestión de los principios de solidaridad full, ¿no? Entonces, me parece que esto hay que ser muy cuidadosos y no confundir, cuando hablamos de perspectiva de género, creer que todo es violencia contra la mujer y es solamente para la mujer, y los matrimonios están constituidos por hombre y mujer. No. Hay situaciones donde tenemos que valorar, porque la familia hoy no están formadas solamente por la pareja heterosexual. Coincido plenamente. Lo que pasa es que a veces no hay tanta casuística, por eso a veces da a la confusión, ¿no? El Sí. tema de cómo aplicar la perspectiva en esos casos. Pero tal cual es así, doctora. Sí, por supuesto, en compensaciones económicas hay muy buenos fallos, muy lindos fallos, de la doctora Famá, de una jueza de Santa Fe, que incluso está bueno porque le revocan luego el fallo, en compensaciones me refiero, ahí en Córdoba también. Entonces, compensaciones, por ejemplo, es un tema que viene desarrollándose, bueno, porque viene decantando ya, entonces Sí. ya tenemos la casuística más o menos como para poder ir viendo y valorando cuáles son las pautas de interpretación, cuáles son las pruebas que se aportan, de qué se trata o cuál es el marco fáctico que presentan los interesados. Entonces, bueno, está, digamos, es material de estudio, sin perjuicio que uno comparta o no la decisión de quien dicte ese fallo. Está bueno por ahí sacar los argumentos o qué se ha tenido en cuenta, y es más, qué es lo que no logra convencer al juez, o no conmueve a las cámaras para que el fallo sea de otra forma o se lo haya confirmado. Me parece que esos son elementos valiosos a tomar en cuenta. Tal cual, coincido plenamente. Doctora, vamos llegando ya a las últimas 2 preguntas, porque estamos sobre los últimos minutitos de cumplir la hora. Y la pregunta número 8 que le tenemos para hacer es: con la reforma del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, ¿en qué aspectos se han producido mejoras en este tipo de regímenes? ¿Y cuáles serían los aspectos pendientes de mejorar o de evolucionar según su criterio? Perdón, me la lees. ¿Con la reforma del nuevo código en qué aspectos? Sí, con la reforma del nuevo Código Civil y Comercial, con la sanción del nuevo Código Civil y Sí, Comercial. sí. ¿En qué aspectos se han producido mejoras en este tipo de regímenes? ¿Y cuáles serían los aspectos pendientes de mejorar o evolucionar en estos 2 institutos del régimen matrimonial y de las uniones convivenciales? Mira, me parece que uno de los grandes aciertos fue sistematizar las normas, porque estaban dispersas en el Código Civil. De Vélez hablaban de la sociedad conyugal y estaban en un lugar separado del libro que se refería a familia o matrimonio. Acuérdense que lo trataba como un contrato de sociedad, en realidad, cuando no lo era. Entonces me parece que está como bueno, como positivo, es la sistematización y el esquema que tiene el Código Civil y Comercial al decir, bueno, las reglas para la administración durante la convivencia, las reglas para la administración post cese de la convivencia,
y previo a la liquidación y partición. Son reglas claras. Decir que enumerar y no es taxativo la enumeración de lo que se considera bienes propios y gananciales. Me parece que es muy didáctico, muy didáctico, lo cual nos sirve a nosotros como guía, a nosotros los abogados me refiero, nos sirve como guía para saber cuáles son los senderos por los que tenemos que transitar. Una de las cosas que era muy engorroso es cuando el cese se produce por la muerte. Entonces vos tenés la indivisión postcomunitaria y la indivisión que corresponde al acervo hereditario. Entonces me parece que eso también ha sido un acierto en poner muy claro por cuál de las reglas nos tenemos que regir cuando esto ocurre, cuando el cese es por muerte, ¿sí? Entonces, eso como acierto. ¿Faltan cosas? Sí. Quizás faltan, y mucho, y por ejemplo en recompensa, en compensaciones, en las cuestiones de las uniones convivenciales, me parece que puede haber otro recorrido, pero también es cierto que no se podía prever todo, porque no teníamos, no es que teníamos falta de cultura. Las uniones convivenciales existieron siempre, se les llamaban concubinatos, se siguen llamando muchas veces concubinatos, existieron siempre y existen ahora, pero me parece que en ese punto sí podríamos avanzar con algunas cuestiones de los pactos, quizás ser un poquito más, prever algo más en cuanto al cese de las uniones convivenciales, que todavía no está muy claro y cuesta en los medios probatorios. Pero bueno, todas estas cuestiones también de reglas procesales y en materia de prueba, queda a cargo de cada provincia. Entonces, también las competencias, ¿no?, del legislativo, a quien incumbe legislar una materia y otra, le corresponde a cada provincia. Para mejorar, muy probablemente, y lo que tiene de acierto, como te digo, para mí ha sido muy didáctico, es muy didáctico y es sencillo en la lectura, es sencillo, tiene normas claras. Entonces no se presta a confusión ni a otras interpretaciones. Si hubiere alguna interpretación por situaciones no resueltas, no contempladas, tenemos maravilloso 1, 2 y 3, ¿no? Y que nos remite a la interpretación, sí, de tratados internacionales. Entonces, en ese sentido. Pero en sí las normas me parece que tienen un lenguaje bastante claro para evitar las confusiones y interpretaciones... ¿Cómo puedo explicar? Otras elucubraciones me refiero. Así que bueno. Dicen o decían que iba a ser un código transitorio, pero con todos estos aspectos positivos que viene teniendo, lo dudo que tan transitorio puede llegar a ser. No creo. Quizás pueda haber, hay algunas reformas, ¿no?, parciales que vienen ocurriendo, algunas mejoras de redacciones en algunos articulados, sí las hay. En todo lo que es responsabilidad parental, el 702 está modificado, en las cuestiones de sucesiones también, hay unas cuestiones ya modificadas en la letra, pero no en el instituto. ¿Sí? Hay mejoras en la letra del articulado, no en el instituto. Entonces sí me parece que por ahí puede ir mejorando eso. En cuanto a los institutos, quizás, y aquí vamos con lo de Julio, quizás tengamos que pensar en que así como hay bigamia, y está pensado y está regulado la liquidación de matrimonios sucesivos, bueno, ¿qué pasaría si esto ocurriera, por ejemplo, en uniones convivenciales, ¿no? Que hay uniones convivenciales, no sé, la palabra no sería bigamia, pero bueno, podría ser o trieja o uniones convivenciales sucesivas, y bueno, con los problemas que ello aparejaría a nivel patrimonial. Sí me parece que eso, pero lo tiro así como una cuestión de casuística, pero para pensarlo. Tal cual. Acá justo estoy viendo el chat y nos pregunta un colega, ¿se puede vender un vehículo que es ganancial, abrir una cuenta judicial y depositar el 50% del valor? Y al colega le pregunto en qué momento, porque si fuese ganancial, claro, necesita el asentimiento del otro, ¿no? O sea, por ahí, a ver, lo vamos a poner en términos genéricos. En principio lo puede vender, y de poder venderlo con un boleto de compraventa y quizás
ocurre en las prácticas, esto sucede, que haya un boleto de compraventa, pero al momento de tener que formalizar las transferencias, 08 y demás, diga, bueno, venga con la firma de su cónyuge. Eso empieza a ser un obstáculo, ¿sí? Que lo hemos visto, lo hemos vivido, es más, lo vivimos en los sucesorios. Muchas veces dicen, no, lo vendí, y están boleto de compraventa tras boleto de compraventa, porque se los imprime o se los compra en una... Bueno, ya no sé si se los imprime ya, pero era una práctica cotidiana. El tema está cuando tiene que ir al registro o certificar en los formularios 08 y decir, bueno, venga con la firma de su cónyuge. No está. Claro, Entonces ahí sí porque necesita el asentimiento. Si de ese 50% del producido de esa venta puede depositarlo, y es una cuestión de muy buena fe que haga eso. El tema está que después, ¿cómo hace para regularizar la transferencia, ¿no? Porque por ahí sí puede tener el otro cónyuge, no, mire, no sé, puede oponerse y empieza todo una cuestión judicial. Pero bueno, estos son los riesgos que hay y puede tener alguna consecuencia de estas características. Ahora, que en la práctica lo vemos, sí lo vemos. Totalmente. Doctora, acá Edgardo también nos hace una preguntita, nos dice en cuanto al plazo de la habitación del cónyuge y del conviviente supérstite, también se debería mejorar, dice, sobre todo si el cónyuge tiene otros bienes o un ingreso importante en perjuicio de los demás herederos. Y para que te completo, la pregunta anterior dice, está a nombre de uno solo de los esposos, título, dice. El de la pregunta anterior, viste, que nos comentaba del bien, Canaciel nos aclara. Está a nombre de uno solo de los esposos, ¿no? Me pone acá. Si ese caso, termino con aquello. Si ese caso lo tuviera yo Mariana, digo, bueno, está a nombre de uno usted. Lo primero que me fijo es la fecha de adquisición, porque por más que estuviera a nombre de usted y eso ha sido comprado durante la vigencia del matrimonio, hay una presunción de ganancialidad, ¿sí? Con lo cual no podría disponer de ese bien sin el asentimiento de su cónyuge. Entonces, lo mismo debería venir con la firma del otro, bueno, y para que sea regular, como lo dice, para que todo sea legítimo conforme a la regulación que nosotros tenemos en el Código Civil y Comercial. Usted quiere depositar el 50%, me parece muy bueno, es un muy buen asesoramiento, y si hubiese oposición, bueno, yo, Mariana Juez, le diría a la otra persona, ¿y usted por qué se opone? ¿No? Y si no me convence la razón, bueno, ahí transfiero, por eso está la venia supletoria del juez, se transfiere y usted tiene el producido de la venta. Un caso hermoso. El tema está cuando eso ocurre y no está la posibilidad de ese 50%, ocurren los inmuebles y entonces están los boletos de compra-venta, se transmite y el tercero adquirente no obtiene, y este es el problema, el tercero adquirente no obtiene la titularidad registral del bien. ¿Sí? Entonces, al colega tener en cuenta los criterios de calificación o la naturaleza jurídica de ese bien. Si está adquirido durante la vigencia de la sociedad, de la comunidad, del régimen de la comunidad, se presume ganancial y puede haber alguna circunstancia cuanto menos incómoda al momento de del tercero tener que registrarlo, porque no lo podría hacer. Creo que le contestaba. Ese está claro, sí. Ok, si fuese un bien propio, no pida nada. Y si usted quiere ponerle el 50%, es un regalo, eso es una liberalidad, ¿sí? Eso pero también forma parte de la autonomía de la voluntad. En principio no tendría, si es propio, digo, ¿no? No tendría por qué compartirlo. La otra pregunta, Ezequiel. La leo de nuevo. Sí, por favor. En cuanto al plazo de la habitación del cónyuge y del conviviente supérstite, los plazos, sí. También se debería mejorar, dice, sobre todo si el cónyuge tiene otros bienes o un ingreso importante en perjuicio de los demás herederos. Pero no tan solo el cónyuge, el conviviente también, ¿no? Ya hay fallos en donde se considera que el plazo de los 2 años
incluso para el conviviente es exiguo, porque muchas veces la convivencia excede. Se había pensado en este plazo teniendo en cuenta los requisitos mínimos para aprobar, como requisito mínimo para aprobar la convivencia. Pero de acuerdo al caso y de acuerdo a las circunstancias, hay fallos que han dicho no han declarado la inconstitucionalidad, pero sí la no aplicabilidad de ese plazo y la extensión. Entonces me parece que una cuestión también de equidad y como dice el artículo, los primeros artículos del código, lo que tiene que ver con la intención de la ley y esta intención tuitiva, ¿no? de los derechos humanos y los derechos fundamentales de las personas, con lo cual los plazos, la cuestión de plazos no puede ir en contra o ser regresivo en derechos de otros derechos fundamentales protegidos, como es el lugar de habitación, muchas veces esa habitación como parte de los alimentos, en donde uno de ellos queda en situación muy desmejorada en relación al otro. Entonces sí me parece que es revisable, y 2 años lo dice la ley, pero puede ser materia de revisión, y puede ser incluso de revisión, digo, judicial, y podría ser uno de los temas de revisión legislativa, ¿no? O sin plazo y que sea criterio judicial, porque también puede ser, o a propuesta de parte, ¿no? ¿Por qué no? Si venimos de este principio de la autonomía de voluntad y a propuesta de parte, me parece que también sería una de las alternativas. Sí, yo coincido eso de los 2 años también, que podría ser. Sí, es muy exiguo. Sí. Doctora, ahora sí, prometo que es la última pregunta que le voy a hacer del chat. Agradecemos a los asistentes, ¿no? La curiosidad y las interrogantes que vienen haciendo. En este caso, del doctor Javier Bobrowski nos dice: en el caso de que un cónyuge A introdujera mejoras en una vivienda propia de titularidad de B durante la vigencia del régimen, ¿qué carácter tendrían las mismas? ¿Cabría aplicar una presunción de que esas mejoras fueron realizadas con fondos gananciales si el cónyuge B no prueba que fueron realizados con fondos propios? Es decir, claro, ¿deberá probar el carácter también de los fondos derogados o podría presumirse la ganancialidad de los mismos, atento a haber sido invertidos durante la vigencia del régimen? Y sí, a ver, todo lo que es durante la vigencia del régimen y mejora de los bienes propios, se presume la ganancialidad. La ganancialidad es una presunción, ¿sí? Con lo cual lo que se tiene que probar es al revés, Javier, porque acá lo estoy viendo en pantalla, lo que se tiene que probar es lo otro. La ley presume la ganancialidad, ¿no? Entonces tendrá que probar que no, que fueron bienes, o se hizo, esa mejora se hizo con dinero o recursos provenientes de la masa propia. Y entonces sí, si eso fuese probado, bueno, habrá lugar a recompensa y todo este instituto. Pero en sí, cuando eso ocurre, se presume que el esfuerzo es común, pero es una presunción legal. Hay que desvirtuar esa presunción legal. ¿Sí? Sí. Clarísimo. Clarísimo. Igual el tema de recompensas, que en la teoría parece bastante simple, en la práctica, ¿no? Y uno claro, cuando lo estudia, bueno, sí, son créditos, también nos sinceremos a todo lo que hacemos, litigamos, y también desde otro lado, el tema recompensa es sumamente complejo, pues son cuestiones muy finitas, y donde uno puede decir, bueno, mira, hay una presunción, pero necesitamos de otros expertos que nos digan, si es, en el caso este que propone Javier, si se construyó, cuándo, la fecha, ¿no? Y los valores, porque también es la recompensa en cuánto es el valor. Y la verdad que la cuantificación de la recompensa es compleja. No tan solo la magnitud, porque dice, bueno, lo vamos a hacer sencillo, era solamente una casa de una planta. Bueno, no, y ahora tienes 2 plantas, y tiene el quincho, y tiene esto, y tiene aquello, para quienes podrían haberlo hecho. O las mejoras son de envergadura tal que realmente superó el valor o duplicó el valor del inmueble. Entonces, primero tenemos que traer tasadores, después gente experta en construcción y todo esto para que nos diga la magnitud de esa mejora. Y después la cuantificación.
Entonces sí, Javier, hay una presunción que hay que desvirtuarla, pero es una tarea realmente compleja, digamos, con que necesitamos la ayuda de otros profesionales. ¿Sí? Eso también hay que tenerlo en claro. Por ahí expresarlo, afirmarlo y ponerlo en un papel, y que no venga acompañado de pruebas suficientes para el convencimiento del juez, que es abogado. No en mi caso soy abogada, hay veces que digo, y esto necesito como medida mejor proveer, mandarlo a los peritos contadores, hay veces traer los arquitectos como para que me echen luz, porque verdaderamente nosotros no somos competentes en eso. Entonces, bueno, tengan en cuenta eso nada más. Tal cual, doctora. Bueno, nada, agradecerle un montón. Le dejamos un lugar nomás para unas reflexiones finales que quiera decirnos y luego damos paso para el cierre final con Irene. Bueno, a ver, en cuanto a reflexión al tema del derecho patrimonial, del régimen patrimonial del matrimonio, un tema complejo, les recomiendo a todos leer permanentemente. Es un tema que debemos refrescarlo desde el esquema legislativo, pero sí cómo viene, cómo se va complejizando en los hechos. Aparecen en las situaciones fácticas, aparecen mezclado todo, las personas quieren todo, confunden. Esto es muy común, confundir la recompensa con la compensación. Tenemos que ser prolijos nosotros para saber con qué reglas nos vamos a manejar, los institutos claros, pedir al juez, recuerden esto, que no hay oficiosidad, entonces sí pedir al juez que active algún otro medio probatorio si es que se intenta probar algo que es complicado, como las sociedades comerciales, esto que estábamos hablando recién, de que prevea los medios de prueba necesarios y conducentes para poder llegar, digamos, a la finalidad que se propone el juicio, la contienda. Muchas veces ni siquiera lo proponen. Entonces, como que, ajá, ¿y qué quiso decir? Y esto es muy escueto. Entonces, no creo que somos magos, porque eso lo primero que tengo que decir es que ni somos magos ni podemos adivinar. Somos tan humanos como ustedes, podemos equivocarnos, y lo que ustedes no piden y no lo dejan ver, nosotros no podemos saber si es así, tal cual estamos interpretando. Entonces, me parece que en esto sí tiene que haber una coordinación y un trabajo de un lado y otro, ¿no? Como abogados, que permita llegar a dirimir la contienda patrimonial en los mejores términos o con los mejores resultados en el marco que está y en las circunstancias que tengamos. Pero para eso necesitamos mucho estudio, tanto ustedes como nosotros. Yo me considero un estudiante en formación permanente. Me queda esto de que no sé lo suficiente como para, muchas veces, para poder resolver, con lo cual invito a todos a que hagamos el ejercicio esto de releerlo al código, de buscar la interpretación o la casuística de otros lados, como para poder también tener otras herramientas, y eso, nada más, seguir estudiando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lara. Un lujo, un lujo. Le voy a leer algunos mensajitos nomás de agradecimiento. Liliana Jorge, muchas gracias, muy claras las respuestas. Javier Brogronsky, muchas gracias, doctor Rey Galindo, y a los organizadores. Edgardo, muchas gracias. María Luisa Ávila, excelente doctora, súper clara, gracias a los organizadores. Gabriela Gómez, excelente, la he podido escuchar en otras oportunidades y es un verdadero gusto cada una de sus exposiciones de Mendoza. Muchas gracias. Javier, de nuevo, doctora Rey Galindo, nos vemos mañana virtualmente en Rosario. Sí. Basto Julio, la buena fe de los litigantes es fundamental para poder impartir justicia. Gracias, muy buena exposición. Muchas gracias, doctora, excelente exposición. Esos son algunos de los mensajes de la brillante exposición. Y sí, esto, gracias a quien ha traído los principios generales, porque es así. No tan solo tenemos las cuestiones propias, digamos,
las reglas propias del régimen patrimonial del matrimonio, sino que también están los principios generales y todo lo que tiene que ver con la conducta procesal. Por ejemplo, para mí valoro mucho la conducta procesal de los litigantes y de los profesionales, y todo lo que hace a la buena fe es maravilloso. En el caso del auto, ¿no? y que pongo el 50% de toda esta cosa, es de buena fe y es de buena conducta procesal. Con lo cual, también son elementos a tener en cuenta que yo, al menos yo, tengo en cuenta al momento de decidir lo que me toque. Muchas Bueno, gracias, doctora. muy Muchísimas gracias. bien, doctora, muchísimas gracias. Le cuento que el día de ayer que tuvimos a Dora Barrancos, que la verdad que ha sido un gustazo que nos hemos dado todos los que estuvimos y estuvimos escuchándola, coincide con usted en esto de la erudición, ¿no? Lean, aprendan, siempre estén cultivando nuevos conocimientos, porque además de necesario también despierta creatividad en cuanto a cómo resolver algunas cuestiones que no están previstas y que, bueno, que requiere de un poco de creatividad para poder llegar, digamos, a la mejor solución para todos, ¿no? Así que han coincidido en el consejo final, Sí. se lo quería comentar. Bueno, aquí en Facebook nos dice María Milagro, sucesión, ¿qué pasa con un bien indivisible en vida del causante? Los hijos ya están en posesión del inmueble. No sé, no hay mucho más. No me queda muy claro, pero ningún Sí. bien es indivisible, finalmente se divide. Claro. Puede ser que haya luego una subasta, ¿no? El condominio se divide, entonces, y hay posesión, sí, pero una cosa es la posesión de los bienes, me refiero al sucesorio, una cosa es la posesión de los bienes y otra cosa es la titularidad de bienes. Puede ser que muchos de ellos sí, por supuesto, estén en posesión, pero eso no empieza la división posterior, de acuerdo a cómo vaya ese sucesorio. Recuerden también, no hay impulso del juez ahí, es un proceso universal, necesariamente tienen que impulsarlos los interesados, pero en definitiva, cuando se llega al final del proceso con una partición y adjudicación, entonces puede ser que haya adjudicaciones en condominio, y el condominio finalmente, si uno se quiere dividir, hay reglas para la división del condominio, así que no sé si por ahí va, pero bueno, no es que sea el bien puede dividirse, puede coposeerse, sí, puede estar en condominio, sí, pero finalmente se puede dividir y muy probablemente, salvo, perdón, capaz que esto sea, pero estoy elucubrando, salvo que el causante o la ley prevea la indivisibilidad, pero es momentánea, ¿no? En aquellos casos donde hay, ¿cómo se le llama? Las empresas familiares, donde el legislador ha priorizado la actividad económica, y bueno, y están esto de los 10 años, pero no más de los 10 años, que es el plazo máximo de la ley, ¿no? que habla para las prescripciones. Entonces, en esos casos sí puede haber una indivisión. Perfecto. Propuesta por el causante como consecuencia de la ley, pero como les digo, ojo con el plazo, que son los 10 años. Después quería abordar que pobre Mariana, que le hacemos preguntas de temas que son bastante grosos y nos tiene que responder cada una de estas preguntas. Yo te he dicho, Ezequiel, que vos dejes, que el tema de las preguntas era como una guía, pero sí, me gusta que sea mucho esto toma vida propia, ¿viste? Esto como que sí, a ver, se nos va de las manos. Relajado y que podamos conversarlo y podamos plantear las inquietudes, porque para eso estamos, para esto están estos espacios. Seguro. Y en el momento que yo no tenga la respuesta, porque no la conozca, no la haya experimentado, se los voy a decir. No se agota el saber en un juez y mucho menos en mí, ¿no? Perfecto. Yo creo que por eso digo, yo soy un estudiante en formación permanente que hoy, tras un concurso, ejerzo como juez. Pero no tengo el saber, no tengo el saber, ojalá, es como albergo, digamos, la esperanza de poder conocerme el código de memoria y como muchos otros tienen esto de, el 365, el 432, yo les digo la verdad, lo tengo que leer. Algunos artículos, por supuesto que los manejamos porque es a diario, pero no sé los artículos de memoria, eso también les digo a mis alumnos, con lo cual
no pretendo que nadie sepa de memoria y sí los invito a que digamos, che, déjame que lea, porque también tenemos que reconocernos así, humanos y limitados, pero profundamente comprometidos con esto de avanzar y crecer todos los días un poquito más. Así que eso sí, eso me comprometo, y por eso comparto lo que dice la doctora Barranco, que por supuesto que ha sido maestra también, a quien sigo, y no sigo tan solo desde lo técnico, sino con muchísimo cariño, porque me parece que es un compromiso nuestro como ser humanos, como operadores del sistema, a estar permanentemente estudiando, porque como les decía, el 702 ha tenido una modificación. Las cuestiones en sucesiones hubo modificaciones. Entonces no puedo decir, bueno, me leí en el 2016, 15, cuando salió y no leí nunca más. No. Colegas, por favor, seamos conscientes que tenemos que leer cómo vienen las interpretaciones, y hay cosas muy, pero muy buenas, muy ricas en contenido. Seguro que sí. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, por su generosidad, y bueno, creo que han quedado todos muy contentos. Ustedes me permiten hacer algo así, pero con su permiso, si pero puedo, por supuesto. compartir mi mail para quien quiera. Sí, por supuesto que sí. Vamos a seguir construyendo lo que sea, y yo quedar al servicio de todos, por lo que pudiera ser. Sí, lógico, puede? Claro que sí. Lo va a poner ahí en el chat, ¿verdad? Sí. Bueno, yo ahora después lo paso, la gente de Facebook me lo va a pedir seguramente. Han pedido también los fallos que mencionaron. Yo no sé si después, Ezequiel, vos me lo podés pasar al de alimentos post-divorcio, el tema del hombre jubilado. La doctora Parrelo. Lo tengo, si ustedes quieren luego lo paso, porque bueno, lo he leído mañana, sí, con todo gusto. Si lo tenés, Ezequiel, lo pasáis, y si no, justamente hoy lo recibimos. Perfecto. Y después Ezequiel me lo tiene que pasar además, porque Microjuris lo tiene que publicar mañana, así que y después yo no lo tengo, sí me llegó en los correos del Poder Judicial, sí me llegaron, pero bueno, no tengo el fallo propiamente dicho. Pero, bueno, pero conseguir, obviamente. Lo buscamos. Y después habían mencionado de la doctora Famá, no sé si en alguno en particular, sí. o que ella está como, habían hablado sobre el tema de compensación. Muchos. Sí, tiene muchos, tiene bastante, y ella tiene un blog incluso, en donde va publicando los fallos del juzgado, que son realmente dignos de ser leídos. Tengo algunos de ellos, y que también te lo paso, Ezequiel, y como para que se pueda compartir con el auditorio de hoy. Bueno, sí, yo puse también ahí el correo de Microjuris, por si alguien después quiere solicitar la información esta que estamos hablando, con todo gusto se lo hacemos llegar. Bueno, no quiero robar más tiempo. Doctora, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer tenerla, y queda invitada para futuras charlas si usted lo desea. Seguramente hay muchos temas para tratar. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar. Gracias, que tengan linda tarde. Igualmente.